Hola a todos, buenas noches, un gusto saludarles por esta vía. Bueno, vamos a tratar en la medida de lo posible, ¿verdad? De ver cómo estos videitos nos pueden ayudar un poquito a conjugar la clase, ¿verdad? Y a tratar de hacerla un poquito más dinámica en la medida de lo posible. Bueno, siempre siguiendo con nuestra clase de notarial, ya estamos en el tercer parcial. El viernes pasado yo les subí dentro de la plataforma eLearning dos borradores de escrituras para que las fueran leyendo, las descargaran o si que podían imprimirlas. La cuestión es que los tengan de alguna forma física, que las puedan ir leyendo, ya sea en tablet, en computadora, en celular, eso no importa, o en papel. Bueno, teníamos dos, ¿verdad? La primera era una dación en pago y también tenemos una hipoteca. Vamos a arrancar con la hipoteca. Si de repente no la han leído, no lo han visto, bueno, como esto es un video, solo pónganle pausa y lean la hipoteca. Vamos a empezar por la hipoteca. Bueno, la hipoteca, antes de entrar a la escritura en sí, bueno, la hipoteca ustedes saben que es un tipo de contrato. ¿Y la hipoteca para qué sirve? Sirve para garantizar un crédito. A alguien se le está dando como garantía el bien. ¿Y la hipoteca recae sobre qué? Bueno, ustedes ya lo saben porque llevaron los civiles. Pero vamos a hacer un poquito de recordatorios también o para refrescar la memoria. Bueno, total, también tenemos creo que el tiempo para poder hacerlo. La hipoteca, recuerdan la hipoteca que es un derecho real, ¿verdad? La hipoteca sobre qué cae, sobre un bien inmueble, ¿verdad? Nunca sobre un mueble. Para el mueble existe otra figura que se llama la prenda o la prenda mercantil, que bueno, eso es otro detalle, tal vez más adelante logramos ver uno. La hipoteca, bueno, históricamente viene de la palabra hipoteca, ¿verdad? Ese viene del idioma griego, viene de Grecia originalmente, pero luego es la institución romana que toma ese carácter de Grecia y ya lo hace como lo conocemos hoy en día. La etimología griega, si mal no recuerdo, es hipoteca. Hipoteca con K en los griegos, hipo por debajo y teca creo que era del cajón, algo como debajo de un cajón. Algo que está debajo de un cajón, algo que no se puede ver a simple vista, ¿verdad? Pero ahí está. La hipoteca es así. La hipoteca, por ejemplo, tengamos, vaya, su casa o mi casa, o una casa determinada ahí en Jardines del Valle. Y doña Juana Pérez la hipotecó a favor del banco X por una cuantía de, póngale, 5 millones de lempiras. El bien sigue a nombre de doña Juana, que eso sería como la caja, ¿verdad? Y por debajo, lo que hablaban los griegos, estaría la hipoteca. ¿La hipoteca a favor de quién? Del banco. El banco va a reservarse ese derecho, repetimos, un derecho real, ¿verdad? Se lo va a reservar para qué? En el momento de que doña Juana no pueda o no cumpla con la obligación, pues se ejecuta la garantía, que ustedes ya saben de eso, ¿verdad? Ejecutar la garantía es, bueno, pueden hacer forzosamente la venta de la casa. ¿Para qué? Adquirir el dinero que ellos habían prestado. Pero doña Juana, mientras esté pagando, ¿verdad? Y cuando contrae o cuando firme el contrato de la hipoteca, ella sigue siendo la dueña y poseedora del bien. Por eso es que esa palabra, ¿verdad? De los griegos por debajo de, porque a simple vista usted pasa a una casa o está en su casa y su casa de repente está hipotecada, pero no hay letreros que digan hipotecada con banco tal, ¿verdad? Y la gente viene y va, los recibos vienen a su nombre, si uno lo reviste en el sistema del IP, va a aparecer a nombre suyo, solo que va a aparecer el gravamen, ¿verdad? Ahí se termina de consolidar lo que es el derecho real para la otra parte, ¿verdad? Es decir, en este caso para el banco. Ahí se termina de consolidar una vez que está inscrita en el registro, en el Instituto de la Propiedad. Ahí va a tener pues una nota marginal donde va a decir tanto física en los libros como en línea. Va a decir grabado a favor de fulanito de tal, banco tal. Haciendo un paréntesis, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de hipotecas se nos viene a la mente un banco, ¿verdad? Cualquier banco de aquí del sistema financiero. O cooperativas financieras o similares. Sí, la gran parte de las hipotecas pues van a dar ahí, pero para tenerlo en cuenta, yo creo que también ustedes ya lo saben, para tenerlo en cuenta no únicamente con bancos, es lo más común, sí, pero no únicamente con bancos. Puede ser con una compañía financiera, con una asociación de préstamos, puede ser con otra persona natural también que le haya prestado a usted un dinero y quiera como garantía un bien inmueble, un terreno, una casa, un apartamento, un condominio. O puede ser también de una empresa cualquiera a favor de otra o un natural, dependiendo de la relación que van a tener, ¿verdad? Y se va a plasmar en el contrato de la hipoteca. Ahora bien, ya nosotros sabemos que hay contratos públicos y privados, ¿verdad?
Y nosotros, como nuestra casa es notarial, nos enfocamos en lo que el notario da fe notarial, es decir, en escritura pública. La hipoteca, como es un derecho real que recae sobre un bien inmueble, siempre tiene que llevarse a cabo, hacer efecto ante un notario. ¿Por qué? Porque la escritura es este tipo de escritura, la de la hipoteca es la que se va a inscribir al Instituto de la Propiedad para que surta todos los efectos. En sí, la inscripción allá es donde se termina, como habíamos platicado, de consolidar la hipoteca, pero también es para que surta efectos ante terceros, ¿verdad? Y si vamos a un contrato privado, de plano no se va a poder escribir, ustedes ya saben las formalidades. Entonces se hace repitiendo en una escritura pública, ante notario de su elección, ¿verdad? O en los bancos que ya tienen muchas veces los notarios o las notarios ya establecidos o preestablecidos, ¿verdad? Eso, cada banco tiene su trámite y su procedimiento. ¿Qué otras cosas podemos hablar de la hipoteca antes de entrar a la lectura de la escritura del borrador que tenemos? También para no hacer tan extenso el video, pero sí que tenga suficiente contenido, ¿verdad? La hipoteca es un derecho real y también tiene varias características. Es un derecho real, recae sobre un bien inmueble, es un derecho de índole, tiene características onerosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va consolidando o validando un préstamo por una cuantía de dinero. Y también el bien tiene una cuantía o un valor en dinero. También habíamos hablado de derechos reales, oneroso, también es un derecho típico, es un contrato típico. ¿Por qué es un contrato típico? Porque está tipificado como tal en la ley, ¿verdad? Cuando hablamos, eso es de contrato típico. También hablamos, o la doctrina a veces señala que es un contrato unilateral, pero uno piensa, o puede pensar cómo va a ser unilateral si hay dos partes. Bueno, hay mucha doctrina que habla que es unilateral por el acto de que la persona obligada es la única que es sobre la que recae, ¿verdad? Por decirlo así, la garantía. Es decir, solo es una parte la que se está obligando, ¿verdad? Y está dando ese extra que es la garantía que ella tenía o la persona tenía originalmente al 100%. También ustedes ya saben que cuando está grabado de hipoteca en un bien, pues en primera instancia no, bueno, hay bancos o hay algunos asociaciones de préstamos que le ponen a usted también en la cláusula. Recuerden que en los contratos siempre existe libertad de contratación. No sé si se recuerdan ustedes o lo vieron, y si no lo vamos a medio mencionar. Los principales, los contratos tienen bastante esencia, ¿verdad? Estructura, y hay libertades de la contratación, ¿verdad? Para eso también hay principios internacionales, que si mal no recuerdo son los principios UNIDROIT para la contratación internacional, por si algún día lo quieren leer. Pero entre ellos son los mismos principios que están en la doctrina de cada país. La libertad de contratación, la pacta sunt servanda, que es lo pactado, las partes lo tienen que cumplir porque se vuelve ley para ellos, entre otras, ¿verdad? Pero lo importante que destacar es la libertad de contratación. Entonces, muchas instituciones, muchos bancos ponen ahí que no se va a poder enajenar o vender este bien hasta que se solvente el tema de la hipoteca. Como también habíamos platicado en la clase de que si alguien quiere comprar con hipoteca y no hay una cláusula que a usted le prohíba esto, pues se puede hacer perfectamente, ¿verdad? Pero en primera instancia es poco usual que alguien compre con hipoteca, pero no es imposible, ¿verdad? Recuerde que la función de la hipoteca es para, vaya, si vamos a construir una casa, usted solicita el préstamo, estamos hablando con un banco, ¿verdad? O podría ser con otra institución, pero vámonos al banco. Usted solicita el préstamo, se lo aprueban, el banco, bueno, le aprueba para la construcción, construyen su casa en el terreno que usted escogió y usted va a vivir ahí, se la están haciendo y todo, usted está pagando sus letras, pero la garantía está a favor del banco. Generalmente así se maneja en los bancos y por eso les digo que pocas veces se da de que alguien compre con hipoteca, porque la idea es que uno preserve el bien. Y cuando es de construcción de casa, ustedes saben todavía más, pero también se dan eventualidades, ¿verdad? Entonces vámonos si no la tienen ahí, pueden darle pausa al video, ¿verdad? Y buscan el borrador. Pero igual lo vamos a leer aquí con detenimiento. Este es un borrador de una hipoteca, ¿verdad? Ahí comenzamos como lo de siempre, ¿verdad? El preámbulo de las escrituras. Siempre tiene que llevar, ya sabemos nosotros, ¿verdad? En este caso, este borrador es en versión de testimonio.
El testimonio, ya ustedes lo saben, pero lo volvemos a refrescar, el testimonio es el que va en papel naranja, es el que autoriza únicamente el notario, donde se transcriben las firmas de las personas. ¿Por qué se transcriben? Porque están en el protocolo, ¿verdad? O en la matriz, o en la original, como le dicen en muchos países, ¿verdad? O en la madre. Ahora bien, vámonos a nuestro borrador, que aquí lo tengo yo en la computadora. Ok, vamos a iniciar en el lugar y fecha, ¿verdad? San Pedro Sula, en tal fecha, ante mí el notario, los datos del notario. Partamos de la esencia, ¿verdad? La persona, la señora tal, quien en adelante se va a denominar el deudor y garante hipotecario. Dos cosas le están denominando, ¿verdad? La deudora o el deudor, porque sí está debiendo, y cómo garantiza ella o él ese pago con la hipoteca. Entonces se transforma en el garante hipotecario. Esta figura del garante hipotecario viene, bueno, es antigua, ¿verdad? El derecho español ya lo tenía. Y aquí también en el tiempo de la colonia eso ya se ejecutaba. Y por otra parte, el señor fulanito de tal, ¿verdad? ¿Quién va a ser ese? El acreedor. El acreedor es el que le deben, ¿verdad? Y es el que está en este instrumento, en este contrato, se le está pues estableciendo a su favor la hipoteca, ¿verdad? Que solo se ejecuta en qué momento, en que esta persona deje de cumplir con su obligación. Mientras tanto, no pasa nada, ¿verdad? Es más, usted puede tener 20 años con su hipoteca y todos los años pagó bien. De repente alguna vez se atrasó unos 15 días, pero con eso el banco no le va a ejecutar por 15 días. Entonces no hay ningún problema, usted pasó sus 20 años y nunca. El contrato de hipoteca ya estuvo porque existe y está, ¿verdad? Está firme y sólido e inscrito, pero usted no va. Volvemos ahí a la analogía, ¿verdad? Que hacían los griegos, está aquello por debajo, como decían ellos, del cajón, hipoteca que llamaban ellos. Vamos a ver, entonces hay todas las generales de la otra parte, ¿verdad? Si esa parte es representante de una sociedad o de una empresa, pues ya sabemos nosotros que tiene que acreditar, ¿verdad? Tiene que acreditar su representación legal. ¿Cómo la acredita? Ya sabemos, con un poder, ¿verdad? Un poder de representación, administración, y o puede ser que en la escritura de constitución de esta empresa o de esta entidad, originalmente a él ya le dieron capacidades, ¿verdad? Y facultades, o ya está instituido como gerente o administrador. Entonces, con eso mismo, pero tiene que haber un documento que acredite. Y para efectos mercantiles, estamos hablando de empresas, todo ese tipo de poderes tienen que estar inscritos. No puede haber un poder que no esté inscrito en materia mercantil, para que tenga sus efectos ante terceros, ¿verdad? Luego vamos a ver el notario da fe de todos esos documentos que tuvo a la vista y luego ya viene la parte inicial. Nos dice aquí, la señora o el señor, ¿verdad? En su condición personal declara, ¿qué declara esa persona? Mira, que se le ha otorgado en calidad de préstamo por parte del Banco S.A. o la Sociedad S.A. la cantidad de 2 millones de dólares exactos. Contrato sujeto a las siguientes condiciones. La forma de pago se establece según documento que establezca la empresa S.A., ya sean pagarés, letras de cambio u otro documento. Aquí ellos están todavía agregando aseguramiento extra, por decirlo así, ¿verdad? Aparte de la garantía que ya tienen, pues también están ejecutando títulos valores, que si las partes lo concuerdan y aceptan, es válido, ¿verdad? No todos traen esto, ¿verdad? Yo les quise poner este ejemplo para que vieran que también pueden haber otros elementos extra dentro de la hipoteca, los cuales van a servir para el caso de ejecutar también la garantía hipotecaria que se establecerá. Los pagos de los valores documentados a su vencimiento deberán ser pagados en el domicilio del acreedor o en la oficina que éste designe sin requerimiento de alguna naturaleza. El plazo del crédito será el que establezca los referidos documentos, va a bastar con la constancia extendida y firmada por el contador o el gerente financiero. Para el caso de ejecución judicial de común acuerdo, valoran el inmueble, quedarán en garantía la suma mutuada, renunciando al fuero de su domicilio y sometiéndose expresamente a la del acreedor. Esto por si se llega a dar el caso de una demanda, ¿verdad? Se prohíbe expresamente al deudor vender, aquí hay una prohibición expresa, ¿me? Vender, hipotecar, permutar, ceder, donar o realizar cualquier otra clase de transacción con el inmueble que se le está dando en garantía, sin el permiso por escrito del acreedor. En este caso, si el acreedor le da un permiso por escrito, se podría hacer, ¿verdad? Todos los gastos, tanto notariales como judiciales, que se ocasionen con motivo de este contrato son por cuenta del exponente, de la parte que está solicitando el crédito, ¿verdad?
Se estipula que las condiciones del presente crédito podrán variarse a voluntad de las partes y a través de un simple carta de notificación dirigida al deudor. Entonces ellos ya dejaron establecido esto, ¿verdad? Por si hay alguna modificación futura. El deudor y el garante hipotecario otorga a favor del acreedor el derecho de ceder, negociar o vender el crédito hipotecario del cual el titular a cualquier institución, persona jurídica, natural, que éste decida. Es decir, que aquí en este contrato sí pudiera ceder, ¿verdad? Ustedes se han fijado que, por ejemplo, hay bancos que le compran la deuda a otro o a otra persona o a otro banco y así, bueno, entonces esto se permitiría según este contrato. Segundo, vamos a ver por dónde vamos. Ajá. La señora, la garante hipotecaria, ¿verdad? Y deudora, establece que para garantizar el pago del crédito, estamos en la cláusula segunda, otorgado ya detallado en la cláusula primera anteriormente relacionada, así como gastos, intereses, moratorios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Constituye primera y especial hipoteca más sus mejoras presentes y futuras. ¿Qué son las mejoras? Vamos a hacer una pausa ahí. Las mejoras es, como dice, ¿verdad? Mejora del bien inmueble. El bien inmueble en sí, original si no tenemos nada, que ese es el terreno, ¿verdad? Si le hacemos una casa de cualquier tipo, esa es mejora. Y las mejoras se inscriben también porque tienen su valor aparte. Igual, cuando usted va a pedir un préstamo para vivienda y le dan la hipoteca también, ahí va a ir el préstamo, el precio. Si usted no tenía solar, o el inmueble, o el terreno, del terreno y la casa. La casa son las mejoras. Las casas o las mejoras tienen que ser inscritas también. ¿Y cómo se inscriben? Se hace una enumeración de todas las mejoras. Y ahí en la escritura se dice, se le solicita al señor registrador que sean inscritas y que tienen un valor, hay que darle valor a las mejoras y sobre la mejora también hay que pagar las tasas igual, ¿verdad? Como cualquier transacción. Entonces, siguiendo aquí con lo que estamos leyendo. Y ahí dice, mire, las presentes y futuras, o sea que si yo le hago, una piscina a la casa, también entra, ¿verdad? Si de repente el garaje no era techado originalmente, pero usted le hace techo y le hace cerco a la casa, ahí hay mejoras extras y futuras, ¿verdad? Si de repente, pongámosle, la casa no tenía agua caliente y usted hace toda una instalación de agua caliente, bueno, ahí va otra mejora y así sucesivamente. O si más adelante cambia todo el piso o qué sé yo, ¿verdad? Tantas mejoras que pueden hacer en una vivienda o hace un área social extra, etcétera. Todo eso va a caer porque ahí dice presentes y futuras. ¿A favor de quién? De la empresa que está prestando, ¿verdad? Representada en este acto por el señor fulanito de tal, sobre los siguientes inmuebles que se describen acá sobre 2, ¿verdad? Recuerden que la suma es un poco alta, ¿verdad? Son 2 millones de dólares, perdón. Es un lote de terreno ubicado en residencial tal y todas las colindancias, ¿verdad? Y todo también en las dimensiones del terreno, dice 300 metros, que son 430 con 27 varas cuadradas. Y muy importante poner el folio y la matrícula donde está, porque así el registrador lo ubica y la corrobora en el IP. Y si nos falta este dato, ¿qué va a pasar? Pues nada, ¿verdad? Le van a poner un auto a usted para subsanar o arreglar este detalle, un auto denegatorio, pero provisional. Entonces usted va a retirar la escritura sin registrarse, ¿verdad? Sino que con un auto y ahí usted lo que hace es que arregla eso y lo vuelve a presentar. Ese es un auto, ¿verdad? Provisional, no es uno definitivo. ¿Por qué? Porque el error ha sido algo de forma, no de fondo, ¿verdad? De forma, ¿por qué? Porque le faltó a usted transcribir un detalle. Lo transcribe y listo, ¿verdad? Ya puede volverlo a presentar. Luego, como son 2 inmuebles, describe el otro inmueble también. Este tiene 500 metros, que es aproximadamente 600 varas. Igual pone la matrícula, el número y el asiento. Tercero, el señor fulanito de tal, ¿verdad? En su condición con que actúa, declara. Ahí la parte está aceptando, ¿verdad? Que sí está bien, que acepta la hipoteca. Recuerden que en los contratos de todo tipo siempre las dos partes tiene que haber un consenso, ¿verdad? Uno que establece algo, manifiesta algo y el otro lo acepta. ¿Qué pasa si no está aceptando la otra parte? Bueno, ahí lo que sucede es que se incumple uno de los requisitos generales de los contratos, de cualquier contrato, que es la voluntad de las partes. No está manifestada expresamente, hay que manifestarla, ¿verdad? Aquí se manifiesta, ¿por qué? Porque está aceptando. Dice que acepta la primera y especial hipoteca que constituye a favor de su representada la empresa, ¿verdad? Junto con las mejoras presentes y futuras, lo vuelve a recalcar. Luego viene la advertencia del notario, ¿verdad? Que te tiene que inscribir para que tenga efectos ese contrato ante terceros. Y luego, ¿verdad? Los datos que aceptan, firman y ¿qué más? Estampan su huella del dedo digital
índice. Ya sabemos que si no tenemos este dedo, pues el otro, el pulgar, ¿verdad? El que proceda. Y en un caso extremo, que ya platicamos una vez en clase, pero que realmente yo nunca lo he visto. Si no tiene ningún dedo, pues hay que establecer, ¿verdad? En la escritura de que esta persona está así. Y vamos a ver qué más. Y la parte final, ¿verdad? Aquí están los datos, las tarjetas de identidad, el RTN de la empresa, de las partes, y queda fe el notario. Y al final, la transcripción de las firmas y los sellos. ¿Por qué la transcripción? Porque ya sabemos que este es el testimonio, ¿verdad? El testimonio que es el que se le entrega a las partes, el testimonio que es el que va al Instituto de la Propiedad. ¿A qué Instituto de la Propiedad va a ir? Si estos terrenos, aquí se señala, ¿verdad?, están en San Pedro Sula, pues van a ir a la ciudad de San Pedro Sula. Si fuesen en Roatán, pues va a ir a Roatán, así de sencillo. En nuestro modelo, el que acabamos de ver, ¿verdad? Si se fijaron, dice primera especial hipoteca. ¿Puede existir una segunda hipoteca sobre un bien? Sí, ¿verdad? ¿O una tercera hipoteca? Sí, sí puede existir. Y ahí vamos a usar una frase como coloquial, ¿verdad? ¿Hasta cuántas pueden existir? Pues hasta cuántas aguante el bien. ¿En qué sentido? En el sentido del valor. Hay bienes que son bien valorados bien alto, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo usted tiene un bien que está valorado en 30 millones de lempiras, ahí dependiendo de lo que se vaya solicitando en desembolsos a un banco, puede tener varias hipotecas, ¿verdad? Primera, segunda, tercera especial hipoteca. Y ahí se va a ir, cuando se vayan cancelando, se van a ir cancelando la hipoteca parcialmente, ¿verdad? Primera hipoteca, segunda o tercera. O si ya tenemos todo el dinero para pagar todo, de un solo se cancelan las 3 hipotecas o las 2 hipotecas, ¿verdad? Una vez que esta persona haga el pago en el tiempo establecido con el acreedor, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que usted ya cumplió con la obligación principal. Ah, ese es otro detalle también que se nos quedó al inicio. Otra de las características de la hipoteca es que es de carácter accesorio. ¿Por qué? Porque sigue la suerte de un principal. El principal, ¿qué es? El bien, el derecho del bien que yo tengo, ¿verdad? Y como un accesorio va la garantía real o el derecho real, que es, en este caso, la hipoteca, porque sale de un derecho principal, ¿verdad? Que es el de la propiedad del bien. Entonces, ¿qué sucede cuando yo ya pagué? Sencillo, ¿verdad? Y ustedes, yo creo que ya lo saben todos, se cancela la garantía. ¿Eso cómo se hace? Con un acta de cancelación, que se hace un acta notarial que se llama acta de cancelación de hipoteca. Si es con un banco, pues va a comparecer ¿quién? El representante del banco, ¿verdad? Entonces hay que llevarlo al banco para que lo firme, se inscribe después y una vez inscrita, pues va a ver la nota marginal donde dice que ya está libre y en el sistema, en el IP, ya le va a aparecer a usted el dominio 100% suyo, ya no va a decir gravamen con Banco Ficosa o Ficensa o el banco que sea, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. La hipoteca es una de las figuras o los contratos bien comunes, ¿verdad? Que se dan bastante en nuestro país, para un montón de situaciones, ¿verdad? Hipoteca, obviamente, lo más común y corriente es de construcción de vivienda, pero también se puede hipotecar para un montón de préstamos, que usted puede de repente hipotecar algún bien que no tiene, no lo construyó, sino que fue heredado, para de repente responder alguna obligación o para invertir en una empresa. Muchas empresas de repente ocupan invertir en algo, hipotecan otro bien y así, ¿verdad? Entonces es una figura también para, son efectos económicos, ¿verdad? La hipoteca. Importante tener en cuenta de que se tiene que hacer en una escritura, como el borrador que nosotros vimos. Importante también destacar que no solo los bancos se puede hipotecar, ¿verdad? Si de repente usted o yo le prestamos un dinero a alguien, podemos fácilmente, dependiendo de la cuantía, ¿verdad? Podemos solicitarle la hipoteca, ¿verdad?, de una casa, de un bien mueble. ¿Para qué? Para garantizar nuestra plata o nuestro dinero. En este caso de nuestro borrador, y para cerrar, si se fijaron, tenía 2 millones, ¿verdad? 2 millones de lempiras. Bueno, en este caso, perdón, 2 millones de dólares. En este caso, el dólar no es nuestra moneda, ¿verdad?, oficial. Pero no hay impedimento para hacer transacciones o negociaciones en dólares, que ustedes yo creo que ya lo saben, ¿verdad? Y aquí un montón de cosas se cobran en dólares. Pero en este caso, ¿qué sucede? Como va la escritura al IP, lo único que sí tenemos que tener como en checklist y recordar siempre es que si yo tengo mi transacción, ya sea esta hipoteca o cualquier otro contrato, si yo tengo mi transacción en dólares, tengo que adjuntar una constancia de cualquier banco del sistema financiero
que es una constancia de la tasa del dólar del día actual. ¿Qué día actual? El día que se firmó el contrato, porque tiene que ir ahí en todos los documentos donde van los recibos y las copias, ahí tiene que ir esa constancia también, para que ellos puedan comprobar, aparte que es algún requisito que piden, de que los pagos que hicimos de tasas e impuestos sean acorde, ¿verdad?, a la tasa de cambio del día de hoy. Entonces, bueno, con eso cerramos lo que es el tema de la hipoteca. Cualquier consulta que tengan, va a haber aquí en la clase virtual nuestra, en el e-learning, va a haber un foro. Ya habíamos platicado en clase que los foros no van a tener valor numérico en calificación, pero sí es para compartir y de repente hablar un poquito más del tema, y voy a dejar yo un foro sobre la hipoteca, y cualquier consulta o algo que quieran compartir o alguna experiencia que han tenido ustedes con alguna escritura de hipoteca, la puedan plasmar ahí también, ¿verdad? Entonces, bueno, nos estamos viendo por esta vía y también por la plataforma. Estamos en contacto para seguir en la medida de lo posible con nuestra clase de Notarial 1. Que tengan buenas noches, cuídense y que estén muy bien.